¿Qué tal, amigos de Cuatro Vientos? Muy buenos días a la comunidad, a nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos. Pues vamos a empezar ya nuestro programa de hoy, de este miércoles 7 de noviembre de 2018, con una selección de información que hemos realizado, que ha realizado Javier y que le he aportado yo algunas notas también interesantes. Y fíjese usted qué tan interesante no estará que vamos a empezar hablando de sexo. Sí, el sexo y la diversidad que tiene el sexo en la humanidad. Desde las épocas más remotas hemos crecido pensando que se es niño, se es niña, se nace así. Y fíjese que no, hay diversidad en la naturaleza sexual de los seres humanos y de eso vamos a platicar. Y por supuesto, todo lo referente a las noticias de mayor impacto en la sociedad, tanto a nivel nacional como local, alguna que otra de carácter nacional, las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, que ya fueron el día de ayer, cómo quedó el mapa político en Estados Unidos y mucho más. No se lo pierda, no se pierda este programa, ahí tiene usted junto a nuestro chat los datos fundamentales de la información que trataremos el día de hoy. Buenos días, Javier Cruz Aguirre, coordinador, director general de Cuatro Vientos. Coordinador general, en realidad, amigos y amigas, pues me da muchísimo gusto saludarlos, saber que están ustedes muy bien, que nosotros también acá tratamos también de estar bien. La verdad es que muchas veces depende de los clientes. Si no pagan, pues no está uno bien. Pero también, a veces también, pues de la alimentación, de los estados de gobierno, en fin. De los Pero vamos bien, compañeros de trabajo, sí, no nos vamos a quejar en lo absoluto. Señor Galicia, el día de hoy muy variado el programa, queremos agradecerle mucho, le recomendamos también, y quiero también, aprovecho este arranque de Galicia para pedirle paciencia a nuestros cibernautas, a nuestras audiencias, a la gente que está participando y que en nuestras páginas, en redes sociales, pero fundamentalmente en la página de nuestro portal cuatrovientos.net. Estamos afrontando desde ayer por la noche un problema técnico que se está trabajando muy fuerte para tratar de resolverlo. Es un carácter de momento, lo identificamos como un problema técnico y por eso no es posible acceder a algunos de nuestros contenidos, fundamentalmente los que están en el portal cuatrovientos.net. Ténganos un poco de paciencia, pero continuamos con ustedes en comunicación por esta vía. Pero además estaremos subiendo todo aquí a través de nuestra plataforma de Facebook. Entonces no hay problema, por lo pronto podemos compartir todos nuestros contenidos en Facebook y este programa incluso en YouTube, Javier. Así que ustedes no van a resentir esta situación en absoluto. Oye, pues mira, para empezar, a mí el sexo me da risa, para empezar. Te he visto carcajearte, Javier. Sí, nos hemos visto carcajearnos. Miren, hay una nota del periódico New York Times que firma Ana Fausto Sterling y es una profesora emérita de Biología y Estudios de Género en la Universidad de Brown en Estados Unidos. No es cualquier pelagato, es una especialista. Y dice, 2 sexos jamás han sido suficientes para describir la variedad humana, ni en tiempos bíblicos ni en tiempos actuales. Antes de que supiéramos gran cosa sobre la biología, establecimos reglas sociales para administrar la diversidad sexual. Por ejemplo, el antiguo código rabínico de los judíos, conocido como el Toselfa, a veces trataba a la gente que tenía genitales masculinos y femeninos, o sea, es decir, testículos y vagina, por ejemplo, como mujeres. No podían heredar propiedad ni fungir como sacerdotes. En otras ocasiones, cuando eran tratados como hombres, se les prohibía rasurarse o estar en un lugar apartado con mujeres. Lo más brutal es que los romanos impusieron lo que se creía que la gente intersexual pues eran de un mal augurio y bueno, por eso podían llegar los romanos a matar a una persona cuyo cuerpo y mente no se ajustaran a una clasificación sexual binaria, es decir, hombre-mujer. Y todavía la homofobia sigue presente, Javier. Hay muchas personas que han sido víctimas de graves agresiones, incluso de homicidio o de asesinato, por el simple hecho de ser diferente, sexualmente diferente. En la actualidad, algunos gobiernos parecen seguir el modelo romano y si bien no matan a las personas que no se ajustan a una de 2 categorías sexuales, por lo menos tratan de negar su existencia. Este mes, Víctor Orbán,
primer ministro de Hungría, prohibió los programas universitarios de estudios de género y declaró que la gente nace siendo hombre o mujer y dijo que es inaceptable hablar sobre géneros socialmente construidos en vez de sexos biológicos. Ahora el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Donald Trump quiere seguir ese ejemplo y definir legalmente el sexo como el estatus de una persona como hombre o mujer con base en rasgos biológicos inmutables e identificables al nacer o antes del nacimiento. Esto es incorrecto, dice esta especialista, en muchos aspectos, tanto morales como científicos. ¿Habrá quien explique el daño humano que provoca ese tipo de resolución? Yo me apegaré al error biológico. Ahora el Departamento de Salud y de Servicios Humanos, durante el gobierno de Donald Trump, quiere seguir ese ejemplo, como señaló perfectamente Javier Cruz hace un rato, el ejemplo de los húngaros, ¿no? Pero desde hace mucho se ha sabido que no hay una sola medida biológica que coloque de manera contundente a cada ser humano en una de dos categorías, varón o mujer. En la década de los 50, por ejemplo, el psicólogo John Money y sus colegas estudiaron a las personas que nacieron con combinaciones inusuales de marcadores sexuales, ovarios y pene, testículos y vagina, 2 cromosomas X y escroto y más. Pensando en estas personas, a quienes hoy en día llamaríamos intersexuales, Money desarrolló un modelo con varios niveles de desarrollo sexual. Y mire, al nacer, un bebé tiene hasta 5 capas de sexo. Sin embargo, como con el sexo cromosómico, cada capa subsecuente no siempre se convierte estrictamente en un ser binario, en hombre o en mujer. Además, las capas pueden entrar en conflicto entre sí, una siendo binaria y la otra no. Un bebé que tiene cromosomas XX puede nacer con un pene, y una persona que tiene cromosomas XY puede tener una vagina, y así, por muchas combinaciones, ¿no? Este tipo de discrepancias frustran cualquier plan de asignar el sexo como hombre o mujer, de manera categórica y a perpetuidad, tan solo mirando los genitales de un recién nacido. Aunada a esa complejidad de la naturaleza, la estratificación no se detiene en el nacimiento de la persona. Los adultos que rodean al recién nacido identifican el sexo a partir de cómo perciben el sexo genital. Al nacer o con base o en imagen en un ultrasonido antes de que nazca. Mira, tiene penecito, el niño. Hizo un ultrasonido, va a ser niño, ¿no? Y así comienza el proceso de socialización de género. Las hormonas fetales también afectan el desarrollo cerebral y producen otra capa más llamada, fíjese, sexo cerebral. Un aspecto del sexo cerebral se vuelve evidente en la pubertad, cuando generalmente ciertas células cerebrales estimulan los niveles y patrones hormonales del hombre o de la mujer adultos, los cuales van a provocar la maduración sexual adulta. Y bueno, amigos, han existido muchas investigaciones científicas nuevas sobre el tema desde la década de los 50, en que se empezó a hacer estudios sobre este tema en particular. Sin embargo, quienes recurren a la biología para obtener una definición de aplicación fácil acerca del sexo y el género, no lograrán su objetivo si observan el más importante de estos hallazgos. Por ejemplo, ahora sabemos que en vez de desarrollarse en la dirección de un solo gen, los testículos o los ovarios embrionarios fetales lo hacen según redes genéticas opuestas, una de las cuales reprime el desarrollo masculino mientras estimula la diferenciación femenina, y la otra hace lo opuesto. Fíjese, entonces, lo importante no es la presencia o la ausencia de un gen en particular, sino el equilibrio de poder entre las redes genéticas que trabajan en conjunto o una secuencia específica. Esto socava la posibilidad de usar una prueba genética simple
para determinar pues, el verdadero sexo de una persona. El cambio de políticas propuesto por el Departamento de Salud y Servicios Humanos allá en Estados Unidos es un retroceso. Ignora el consenso científico sobre el sexo y el género y pone en peligro la libertad que tiene la gente de vivir su vida de una manera que se ajuste a su sexo y a su género conforme estos se desarrollan a través de cada ciclo de vida individual. Así es de sencillo y de fácil. Es muy interesante lo que dice esta profesora emérita de biología, Ann Fausto Sterling, ¿no, Galicia? Porque espero que para quienes estén escuchando este programa y lo puedan retransmitir a sus conocidos, a sus grupos, pues les queden claro que a final de cuentas estamos ante una situación que viene desde los genes, o sea, y es incluso hasta las mismas secuencias y estas redes de poder que se dan dentro de tu organismo cuando se está integrando y se está formando, y en las primeras semanas que es cuando se empiezan a definir estos temas de si va a ser hombre, varón, si va a ser transexual, en fin, homosexual, lesbiana, lo que sea, Galicia. Es un asunto totalmente de la naturaleza, no es atribuible ni a un dios, ni a un castigo divino, ni porque es hijo del diablo, ni porque es tampoco un desviado, un maniático, un loco. No es una enfermedad, o sea, no es una enfermedad, no es una degeneración. No se pega, es una no se transmite por beso. Es una diversidad, y esta diversidad, Javier, no lo menciona aquí la investigadora, pero sabemos, porque hemos leído al respecto, que también se da en muchas especies animales, no solamente en los seres humanos, esta diversidad sexual. Lo que no sabía, y me vengo a enterar ahora por esta investigación científica, es que cada uno de nosotros, aunque terminamos definiéndonos como hombres o mujeres, o en fin, algún otro concepto o clasificación sexual, todos pasamos por 5 etapas o capas, como dice ella, ¿no? La investigadora, 5 etapas diferentes en nuestra sexualidad, claro, hasta que llegamos a nuestra etapa madura sexualmente y podemos hablar ya de que tenemos alguna definición sexual, ¿no? Pero fíjate cómo también los prejuicios, la educación, la cultura que tienen también nuestros padres va a determinar esa sexualidad de los adultos que nos van a querer que actuemos de una manera correspondiente a si tenemos pene o tenemos vagina. Sí. Y si te sales de ese estereotipo, Galicia, entonces eres una normal. Qué interesante. A mí me gusta mucho este trabajo, y más, Galicia, cuando lo ligamos con algo que sucedió ayer en México y que le hemos calificado como la buena nueva del día, amigos y amigas. Fíjense que qué bueno, están cambiando poco a poco los vientos en el poder legislativo de este país. Y ahora, ayer, el Senado, de manera unánime, Galicia, aprobó modificaciones para garantizar la seguridad social a parejas del mismo sexo, a gente que está integrada en esta diversidad sexual. Sí, y fíjate que, bueno, ahorita vamos a dar la información más completa, nada más quiero hacer un comentario antes de que se me pase, que la iniciativa la presentó un expanista, Javier, que estaba considerado como uno de los políticos más conservadores, incluso reaccionarios del país, Germán Martínez Cázares, pero que se incorporó en los últimos años, años al proyecto de López Obrador, salió del PAN, renunció al PAN, rompió con sus compañeros de partido, estuvo un tiempo sin militancia, y ahora en la campaña de 2018, al inicio de campaña, fue a hablar, o él fue a hablar creo que fíjate que fue al revés, según una entrevista que leí, gente de López Obrador, el propio Andrés Manuel López Obrador, fueron a hablar con él y lo invitaron a incorporarse a la campaña, aceptó, será a partir del 1 de diciembre el nuevo director del Seguro Social, y para sorpresa de todos fue quien presentó esta iniciativa que por unanimidad de todas las bancadas legislativas, incluidos los partidos Acción Nacional, el PAN, Encuentro Social, el PES, que son los que se marcan de centro derecha, católicos y protestantes. El Senado de la República aprobó con 110 votos a favor modificaciones a la Ley del Seguro Social y del ISSSTE para garantizar el derecho a la seguridad social, servicios y prestaciones a cónyuges y concubinos de parejas del mismo sexo, y eliminar el lenguaje sexista y discriminatorio
en esos ordenamientos. Bueno, lo que pasa es que Germán Martínez Cázares Galicia ya incluso ingresa al Movimiento de Regeneración Nacional, a Morena. Ya está afiliado a Morena, ya está trabajando directamente con él. De hecho, logra el Senado, llega a regresar al Poder Legislativo y ahora como senador por Morena, sí, totalmente. Y bueno, él presenta esta iniciativa y está afirmando que estos cambios México los necesita para caminar para ser un país más decente. Pero fíjate qué interesante, porque a veces las palabras van perdiendo su original sentido, Galicia, y se convierten en verdaderas tonterías. Y dice, ser un país más decente. Y la decencia no es caminar por la vida por los senderos de nuestros prejuicios, sino caminar por la vida sin humillar a nadie. Es una definición muy interesante de un hombre que, como tú bien lo estabas mencionando hace rato, sí, cuando estaba leyendo decía, pero este hombre era recalcitrante. Se transformó. Y era un hombre de derecha. Se transformó. Sí. Pues no deja de ser interesante esta transformación que estamos viviendo en el país, porque llega también a ser pues necesariamente una transformación de la persona, ¿no? Claro. Tras argumentar que los servicios de salud son un derecho asociado que tiene sus características y no pueden ser regateados, Martínez Cázares se pronunció por no más discriminación, que es el trato de inferioridad por credo, preferencia sexual, política, raza y género, y tampoco no más discromatopsia, un mal que no permite ver los colores. Fíjate, hasta esa pobre gente es discriminada, Javier, la discromatopsia. Quien no ve los colores es quien no está viendo un México plural, diverso, distinto. Sí, y lo utilizó él en el término pues de la intolerancia hacia las ideologías y las diferencias políticas. Así es como lo está manejando Martínez Cázares, el concepto de discromatopsia. Sí, un concepto totalmente médico. Lo maneja desde el punto de vista político ideológico y religioso. Y esto es bien interesante, les digo, por el antecedente de este senador. Martí Batres, usted sabe, obviamente dirigente, líder del Senado, amigos, amigas, también, pues, obviamente de Morena, afirmó que esta reforma tiene un alto valor simbólico porque enfatiza los principios de libertad y bienestar sin discriminación, mientras que la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Griselda Valencia Maldonado, expresó su reconocimiento y apoyo a la comunidad lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual e intersexual, cuyos representantes estuvieron presentes durante toda la sesión y que ayer estaban de plácemes, estaban felices con esta iniciativa. Qué bueno, Javier, y además porque se trata de una iniciativa aprobada por todos los partidos de manera todos. Unánime. El priista Manuel Añorbe Baños, quien es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, argumentó que esta reforma es de elemental justicia social y señaló que se eliminan preceptos discriminatorios que se vienen arrastrando desde la creación de estas leyes. Los tiempos cambian y las percepciones políticas y jurídicas también evolucionan, en especial en sociedades democráticas como él dice como la mexicana, yo digo como la que queremos ser en México, como hacia la que estamos tratando de avanzar, ¿no? Apenas estamos tratando de comenzarlos a sentar los cimientos. Fíjate que, bueno, así están todos los presidentes y todos los integrantes de las diversas bancadas en el Senado de la República, y todos afortunadamente coinciden en que esto, a final de cuentas, es un avance para la democracia nacional y la tolerancia en el país. Sí. No puede ser de otra manera, porque no se iban a poner también intolerantes a estar criticando, discriminando a un sector muy importante de la sociedad, que es esta diversidad sexual o Galicia, que está logrando también avances muy importantes en el país, pese a que todavía tenemos unos remanentes muy graves de intolerancia hacia lo diverso y más en materia sexual. Ya ves, hay todavía muchos asesinatos, muchas personas de la diversidad que son golpeados, en fin, que son enviados a otros medios, a estudiar a otras escuelas, en fin. Entonces, muchos abusos policíacos, Javier, muchos abusos de brutalidad de policías en contra de homosexuales o de transvestis, ¿no? Así es. Entonces esto, amigos y amigas, pues nos llena de esperanza de nueva cuenta en que esto poco a poco en México vamos a comenzar a cambiar las cosas
y tiene que ser el acompañamiento de la sociedad hacia los partidos políticos cuando estos actúan así, reflexivamente, y obviamente pues el poder político, ¿no? Olga, pero ayer también hubo elecciones en Estados Unidos, y después de estas elecciones, ayer que los analistas políticos a nivel internacional consideran que era una de las más importantes que se estaban generando en todo el mundo, estas intermedias que la consideran como si fuera sido un referéndum para Donald Trump. Pues es que sí lo fue, Javier. De hecho, todas las elecciones de media administración son un referéndum para el gobernante, ¿no? Lo cierto es que después de este referéndum, amigos y amigas, de medio gobierno, pues se viene a confirmar lo que está sucediendo en los Estados Unidos actualmente, y desde antes de que entrara Donald Trump en la campaña y después a la presidencia de la República. Estados Unidos está dividido en dos. Así es, amigos. Quedó partido en dos. Los liberales, por un lado, y no son liberales de izquierda, aunque así han intentado algunos medios de comunicación de identificarlos, los liberales, normales, tradicionales, y por otro lado, la intolerancia, ¿sí? La derecha, la ultraderecha, que pierde la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, acá en México sería el equivalente, pero se quedan todavía con el Senado. Así es, y es una nota de la agencia AP. Estados Unidos, una nación polarizada, tiene ahora divisiones más profundas. En los comicios legislativos del martes de ayer, los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, ese sería el equivalente, ¿no? Los republicanos, que es el partido de Donald Trump, por su parte, mantuvieron su poder en el Senado, y la brecha que divide a los estadounidenses, a urbanos de rurales, a blancos de negros, a conservadores de liberales, se profundizó aún más. Mire, los resultados de los comicios de mitad de legislatura resultaron en el orden político del país, que se ha acelerado durante la presidencia de Donald Trump. Esta situación de razas, de clases sociales y de geografía separada, estos dos bandos que están en disputa, tanto desde el punto de vista ideológico, con el presidente Donald Trump como línea divisoria, ¿no? Él es el que está marcando en dónde empieza uno y en dónde termina el otro. Así está, Donald Trump en medio de todo. Los demócratas consiguieron su nueva mayoría en la Cámara Baja tras arrebatar escaños a sus rivales en distritos suburbanos con un mayor nivel educativo y económico. Los votantes de los suburbios optaron por los demócratas con un margen de casi 10 puntos de ventaja, según la encuestadora Votecast, una encuesta nacional que se realizó sobre el electorado. Pero mire, las mujeres con educación universitaria, en particular, ayudaron a los candidatos demócratas, motivadas en parte por una profunda oposición a la agenda nacionalista de Trump y a su retórica con motivaciones raciales e incluso misóginas, ¿no? Misóginas. Por ejemplo, Stephanie Short dijo: esta brecha de género se ha ido incrementando ciclo tras ciclo. Ella es presidente de Emily's List, un grupo que apoya a candidatas demócratas, especialmente durante este gobierno, dijo ella. Seguiremos avanzando frente a Trump. Así es. Y fíjate qué interesante, porque las victorias de los demócratas se limitaron simple y sencillamente a la Cámara. El panorama del Senado cuenta una historia diferente. Los republicanos incrementaron su mayoría en la Cámara Alta con el respaldo de la misma coalición de votantes que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca hace 2 años. ¿Cuáles son estos electores, amigos y amigas, que tiene Donald Trump? Blancos sin formación universitaria, especialmente hombres. En estados más conservadores y rurales, los candidatos del Partido Republicano derrotaron así a los senadores demócratas en Dakota del Norte, en Indiana y en Missouri. Algunos estados de tendencias demócratas que se rindieron ante Trump hace 2 años, como Pensilvania, Wisconsin y Michigan, volvieron a dar un giro a la izquierda ayer, eligiendo a demócratas como gobernadores y para escaños claves en el Senado. Esto sugiere que las victorias del presidente en el Medio Oriente podrían haber sido una anomalía, no una tendencia permanente. Fíjate que el periódico El País trae también, ahorita acaba de subir un análisis muy interesante sobre la diversidad también de los triunfadores en estas elecciones. ¿Sí?
Dice, la diversidad ha sido una de las ganadoras indiscutibles de la jornada electoral de ayer martes en Estados Unidos. Nunca tantas mujeres se habían presentado al Congreso y ese empuje en el número de candidaturas se ha trasladado en los resultados. Pero no solo ellas han hecho historia. Las minorías lograron hitos en la elección de las 2 primeras congresistas indígenas y del primer candidato abiertamente homosexual o gay, como le dicen. Como resultado, el nuevo Congreso será el más representativo hasta la fecha de las candidaturas que más prometías en romper el status quo. Estas son las que se lograron, estas mejores, son las más señaladas. ¿Te acuerdas de esta muchacha, Alejandría Ocasio-Cortez? Sí, lo mencionábamos ayer, Ocasio-Cortez, que es una joven que fue la coordinadora de la campaña de Bernie. Así es, sí. De Bernie Sanders. Mira, 29 años ganó y es ahora la mujer más joven en llegar al Congreso. Sí, ganó el distrito 14 en Nueva York, le ganó a un supercandidato demócrata primero en las internas y después le ha puesto una golpiza al pobre republicano Anthony Pappas. Ganó sin ninguna dificultad, además, pese a que no contó con el apoyo económico de grandes poderes financieros como en el caso de Anthony Pappas. Y es que en Estados Unidos los candidatos siempre están cabildeando recursos, Javier, y allá la ley sí les permite meter muchos recursos privados. Así es. Y entonces llegan también con grandes compromisos a legislar. Ya llegan con compromisos con empresas que los financian en sus campañas, ¿no? Así es, pero fíjate, a diferencia de esta joven de origen puertorriqueño, sí. es de Puerto Rico, con una maestría, un posgrado. Para su edad, tener una maestría no es cualquier cosa. Está el caso de Jared Polis, empresario político, filántropo, que las empresas y las revistas estas que se dedican a investigar fortunas sitúan su patrimonio neto en alrededor de $400 millones. Bueno, este gobernador demócrata de Nueva Jersey, ¿sí? Es el primer gobernador homosexual en la historia de los Estados Unidos. Ganó también de una manera abrumadora. ¿Y quiénes son las 2 primeras mujeres indígenas nativoamericanas? Algo totalmente inédito. Deborah Haaland y Sharice Davis. 230 años de historia legislativa, política en Estados Unidos. Ausentes. Los pueblos nativos habían estado ausentes y llegan estas 2 mujeres indígenas. ¿Cómo ves? Híjole, pues mira, para tratarse del país que presume ante el mundo ser el país de la democracia, aquí salen a relucir los grandes rezagos que tiene cuando se presenta como un gran éxito el que por primera vez en más de 2 siglos lleguen a la Cámara representantes de grupos étnicos. Ajá. Y Olga, otra gran sorpresa, 2 mujeres musulmanas, las primeras de origen musulmán, también ganan con el Partido Demócrata. Ellas son Rashida Tlaib y Linan Omar. ¿Cómo ves? También doble triunfo, estas mujeres de origen musulmán, padres de hijos inmigrantes palestinos, para que más te duela, y a la comunidad judía ha de estar ahorita que no le calienta ni el sol. También 42 son mujeres jóvenes, Olga. Esto está bien interesante. Son mujeres 42, 33 de las denominadas minorías en Estados Unidos y que son muy jóvenes y bueno, algunas relativamente jóvenes, ¿no? 42 años. Pero también, Javier, lo importante de todo esto es que representan una suma de agravios. Todos los agravios que ha estado lanzando Donald Trump desde que fue candidato presidencial contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los negros, contra los mexicanos y latinoamericanos, contra los chinos, contra los asiáticos en general, contra los árabes. Bueno, todo esto le están cobrando factura ahorita y se la cobraron en las urnas. Y bueno, para no dejar otro gran triunfo de las mujeres, y demócrata, y negra, Ayanna Presley, ella es la primera congresista negra por el estado de Massachusetts, Olga, que también es uno de los estados también ¿La primera difícil. de Massachusetts? La primera
congresista negra. ¡Qué barbaridad! Por Massachusetts. Fíjate, ya llegó un negro a la presidencia de la República y no había llegado una congresista negra de Massachusetts al poder, Javier. Otras dos grandes victorias de mujeres demócratas y también latinas. Las primeras legisladoras latinas de Texas, Verónica Escobar y Silvia García, ¿Cómo ves? Dice el origen de estas tejanas. Mexicoamericanas. Mexicoamericanas. Ellas sí, totalmente mexicoamericanas. Llegan chicanas. Finalmente, por decirle de la manera despectiva, pero mexicoamericanas. Olga, lo cierto es que hay una cosa, Olga Alicia, que de veras está sucediendo en Estados Unidos y que vamos a ver ahora que llegue, ahora sí, la caravana de migrantes a la frontera con Estados Unidos y México. Vamos a ver cómo reaccionan esta nueva composición en el Congreso estadounidense, porque a ellos van a heredar este problema del Congreso dominado desde el punto de vista de los representantes de la Cámara de Diputados, vamos a ponerlo así, ¿sí? En Estados Unidos. Bueno, pues la va a tener más difícil Donald Trump, claro. Sin duda alguna. Sin duda alguna, claro. Y fíjate, cómo no hay mal que por bien no venga. Todo esto es obra de él mismo, porque ha estado fomentando, atizando tanto los carbones, ¿verdad? Encendiendo tizones en el infierno, con esto del odio racial, del odio al género diverso, del odio a las minorías, de odio a todo lo que él considera que no pertenece a la supremacía blanca, que provocó pues esta participación, que además también, no tengo la cifra, Javier, pero escuché que había sido una participación inusitada para los índices de participación electoral de los ciudadanos en Estados Unidos, que regularmente son muy baja la participación del electorado estadounidense. Entonces, que ahora hubo mucho interés en participar, ¿no? Oye, ¿qué te parece si cerramos este tema? Acaban de subir las agencias Reuters y EFE una declaración de Donald Trump. La Cámara acaba de decir esta declaración. Se burló de los republicanos que evitaron hacer campaña con él antes de las elecciones al Congreso y que no resultaron electos, haciendo referencia a una lista de candidatos por su nombre. ¡Qué bárbaro! Esas son algunas de las personas que decidieron por su propia razón, no sumarse, ya sea por mí o por lo que defendemos, dijo Trump a los reporteros. Lo hicieron muy mal. No estoy seguro de que deba estar feliz o triste, pero me siento bien por eso. Ahí está Donald Trump con su carita, ahí está. Oye, en la mañana se estaban riendo en varios noticieros porque además se aventó una mentirota diciendo que había tenido felicitaciones de diferentes países, de presidentes de nacionalidades diversas del mundo, felicitándolo por el triunfo de su partido en las elecciones, cuando eso, pues cualquiera sabe que no es cierto. Y no es cierto porque las naciones, los representantes de cada gobierno, mandan felicitar siempre únicamente al que gana la presidencia de la República. No se acostumbra a felicitar al presidente en turno cuando son elecciones de media administración. Entonces dijo, estoy recibiendo felicitaciones del mundo entero. Falso de toda falsedad, ¿no? Bueno, amigos y amigas, lo que es falso de toda falsedad pareciera ser las declaraciones de México allá en Ginebra. Como se los comentábamos ayer fue precisamente el día en que México se sentó en el banquillo de los acusados porque de los observados y de los... No, pues, Alicia, lo que pasa es que el mundo lanzó hoy en la mañana de este miércoles, críticas y recomendaciones al Estado mexicano sobre las carencias que prevalecen en materia de derechos humanos. La delegación de México, en tanto, aceptó que persisten retos considerables por casos de tortura, desaparición forzada y asesinatos de periodistas y defensores, los famosos activistas. Y es que si el gobierno de Enrique Peña Nieto está dejando un país endeudado, con una deuda mayor a la deuda económica, Javier, es la deuda que deja en materia de derechos humanos. Como parte del examen periódico universal, conocido como EPU, examen periódico universal, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 100 representantes de países hablaron sobre México
en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en lo que también fue considerado por organizaciones ciudadanas y expertos consultados como una especie de evaluación o examen final al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, porque es el segundo examen que se aplica durante su periodo como jefe del Estado mexicano. El primero fue en el año 2013. Y que resultó reprobado. Claro. Fíjate, Arturo Dean, que es periodista para el portal Animal Político, da ya así a conocer lo que sucedió allá en Ginebra. Estados Unidos tocó temas sensibles. Pidió al Estado mexicano identificar a los responsables de las desapariciones en el caso Ayotzinapa y los hechos de tortura durante la investigación del caso, señalados por la Oficina de Naciones Unidas en México. También señaló que la corrupción sigue facilitando la impunidad en México y que hay 37,000 personas desaparecidas y no localizadas sin que se hayan aplicado en su totalidad las disposiciones de la ley aprobada en materia de desaparición forzada. Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, lamentó Estados Unidos, siguen en total impunidad. Uruguay y Paraguay pidieron a México aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para conocer casos particulares o individuales, medida que el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto ha rechazado. Países como Costa Rica y Benín coincidieron también en este punto, en estas observaciones que le hicieron al gobierno mexicano. Australia, en su oportunidad, señaló su preocupación porque México no tenga hasta ahora una Fiscalía General independiente, lo que contribuye a que persistan la corrupción y la impunidad. Otras naciones como Reino Unido también señalaron este punto, la importancia de que el país logre tener una fiscalía autónoma, que no esté atada al Ejecutivo en turno. Una recomendación que hicieron varios países fue reforzar el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, con medidas como asegurarle un presupuesto a largo plazo, y en esto hizo énfasis el representante de Alemania. La preocupación prevaleciente sobre este punto se da con el antecedente de que más de 40 periodistas y 100 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México en lo que va de este sexenio con Enrique Peña Nieto. Fíjate que la lista que tiene una organización de reciente creación, Javier, que agrupa a más de 100 periodistas mujeres, dice, se llama así Periodistas en Guardia, dice que son 66 periodistas los asesinados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí están mencionando solamente 40. Naciones como Madagascar y Malasia, por otro lado, señalaron que en México persisten la pobreza y la pobreza extrema y la discriminación también hacia sectores como niños migrantes o indígenas que no tienen recursos. Totalmente de acuerdo. Otro punto donde también hubo menciones recurrentes fue el de que México tome medidas para combatir la violencia de género y los feminicidios. El subsecretario para Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas, líder de la delegación mexicana para este examen, reconoció que México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos. Dijo, no venimos ni a minimizarlos ni a negarlos. Sino todo lo contrario. ¿Cómo lo va a minimizar y a negar? Entre esos retos considerables, Ruiz Cabañas mencionó los problemas de tortura, desaparición forzada, amenazas y violencia contra defensores y periodistas, así como la violencia contra las mujeres y contra los migrantes y la discriminación contra los pueblos indígenas. Hay una tasa de impunidad lastimosamente alta, reconoció el subsecretario, lo que exige a los tres poderes del país fortalecer los esfuerzos como ordena la Constitución en materias como consolidar los cambios en el sistema de justicia. Y mire, el líder de la delegación también dijo que México se mantiene como un país abierto al escrutinio internacional y aseguró que el Estado seguirá trabajando con la sociedad civil para atender las recomendaciones que se hagan en este examen. Pues no sé qué es lo que puedan hacer en el transcurso de los próximos 23 días que tienen en la administración pública. Esto debieron haberlo hecho en el 2013, que fue cuando se les hizo la primera evaluación y que se resultaron no solamente no lo hicieron, Javier, crecieron todos los índices de violencia a los derechos humanos y bueno, incluso, Javier, de lo que se
clasifica, que es lo más grave, como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Lo cierto, Olga, es que de nueva cuenta México es exhibido a nivel internacional. No hubo nación alguna que lo defendiera. En eso el trabajo es muy amplio. No pudieron defenderse ni a sí No hubo mismos. una sola nación que pusiera, que no le haya hecho una recomendación o una observación al gobierno mexicano. Y que, bueno, desafortunadamente, pues me queda la esperanza de que dentro de poco algunos miembros de estos gobiernos posiblemente estén analizando, y eso espero así, mira, tengo los dedos cruzados y también los de las patas de Hobbit, los tengo cruzados, para que nos veamos más adelante en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, con estos gobiernos que espero que sean denunciados y que pues ya se agilice el trámite para darles entrada y sancionarlos, ¿no? Enjuiciarlos, porque, Olga, definitivamente, esto que acaba de suceder en esta evaluación en Ginebra es una reprobación adicional que debe de ser llevada consecuentemente a tribunales y castigados severamente. Sí. Vamos. Bueno, y en el tema sobre la relación prensa-Estado, prensa-gobierno, Javier, pues se sigue profundizando el conflicto, la confrontación que tuvieron el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la revista, el semanario Proceso, a partir de la edición de este número que está en circulación en este momento y que tituló en la cabeza con una foto grande, ¿no?, del rostro de López Obrador, lo tituló como AMLO se aísla, ¿verdad? El fantasma del fracaso. Y bueno, López Obrador reaccionó a esa portada, reaccionó a ese trato que le dio Proceso a la entrevista realizada al jurista Diego Valadez, y reaccionó diciendo que se trató de una portada sensacionalista y amarillista. Y esto ha provocado todo tipo de reacciones, Javier, desde los fans de López Obrador, que de manera virulenta se lanzaron contra la revista Proceso, hasta los análisis más mesurados de analistas políticos, muchos de ellos columnistas periodísticos, muchos de ellos también periodistas, que dan su opinión, coinciden varios de ellos en que la revista debió haber titulado mejor el reportaje de portada, señalando quién lo decía, ¿no?, que es la voz en todo caso de Diego Valadez. Otros dicen que no podía hacerlo porque Diego Valadez no dijo exactamente eso, pero la revista respondió con una editorial en la que señala que lo que ha expresado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, calificando a ese medio de sensacionalista y amarillista por la publicación de su portada con el título AMLO se aísla, el fantasma del fracaso, es un vituperio indigno de un hombre de Estado. Qué duro estuvo eso, sí. Estuvo muy duro. También dice este editorial, amigos y amigas de la revista Proceso, la diferencia entre Proceso y otros medios es que en la revista, si acertamos, si nos equivocamos, somos nosotros. No hay nadie que nos dicte, que nos obligue a publicar una sola palabra. Estos conceptos de Julio Scherer García, director fundador de Proceso, definen la libertad e independencia con la que ejercemos en esta publicación, sin concesiones, el oficio periodístico. Asimismo, dice la editorial de Proceso, a 42 años de nuestra existencia como medio, reafirmamos el espíritu crítico hacia el poder y a quienes lo detentan, del signo ideológico o de la bandera política que fueren, lo mismo hacia sus actos u omisiones que a sus palabras, que por igual alientan o laceran a la sociedad que eventualmente les da el mandato. En su mensaje difundido en redes sociales, el mandatario, recuerda a la revista Proceso, también el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador, también dijo que, entre comillas, la libertad implica mensajes de ida y vuelta. Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados. No va a ser así. Tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular y libertades plenas y para todos, para el que critica en los medios y el que es criticado tengan el derecho a la réplica
y yo voy a ejercer ese derecho y que nadie se sienta ofendido. Lo voy a hacer de manera respetuosa. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador a través de un video que hizo circular pues en las redes sociales, ¿no? Desde su muro de Facebook. En ese sentido, Proceso reviró que nunca le ha negado el derecho de réplica a nadie, por lo que solicitó formalmente una entrevista con el presidente electo. Dijo: hemos decidido tomarle la palabra al presidente electo, que exista el diálogo. Como periodistas que somos, ateniéndonos a las reglas del oficio, le solicitamos formalmente una entrevista con Proceso, con plena libertad para ambas partes. Abordaríamos los temas principales de la agenda nacional, entre otros uno elemental para que se conozcan las reglas del juego. ¿Cómo serán las relaciones entre los medios de comunicación y el poder público en tiempos de lo que él llama la cuarta transformación? Fíjate que esta parte es muy importante, Olga Alicia, porque está dejando abierta también la posibilidad, independientemente de que tengan ese encuentro, de que se realice esa entrevista, le está pidiendo entre líneas, al menos así yo lo veo yo, sí, por ejemplo, sus posicionamientos con algo que viene como segunda nota que hemos seleccionado para esta sección en particular el día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de cómo a unos cuantos días, a 25, 26 días de que Andrés Manuel López Obrador tome el poder del gobierno, o la inicia del nuevo gobierno, sí, en México, el gobierno de Enrique Peña Nieto renueva, adelantando el proceso varios meses, varios años, Olga Alicia, creo que les quedaban todavía 3 o 4 años para que se renovaran sus licencias de concesión, sus concesiones para poder seguir explotando la televisión abierta en México y otras formas de comunicación que se dan a través de los medios digitales, y sobre los cuales, y esto le estamos dando un seguimiento, Olga Alicia, este tema ya tiene mínimo una semana que se dio a conocer. Y el equipo de Andrés Manuel, ni el propio Andrés Manuel, han dicho: esta boca es mía. Y eso ha generado, en torno a este tema, una enorme cantidad también de opiniones y comentarios en donde se especula de todo, Galicia. Y eso, es importante este señalamiento que hace Proceso, porque le dice: bueno, está bien, vamos sentándonos y vamos platicando sobre estos temas. Y lo más importante, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra relación? Y el tema, Olga Alicia, que tiene que ver también, aunque más o menos sí ha dado algunos comentarios muy generales, tanto él como su equipo de trabajo, que se va a hacer con la famosa ley Chayote, que propicia muchas cosas terribles que están dañando también la independencia, la libertad y la actitud crítica de los medios de comunicación. Sí, Javier. Fíjate que de hecho yo me congratulo que se esté dando esta confrontación entre Proceso y López Obrador, porque me parece que de lo que está sucediendo salen lecciones para todos, Javier. La primera lección para el que será el próximo mandatario de la República, de que tiene que también aprender a moderar sus expresiones. A mí no me disgusta en absoluto la frescura, la naturalidad con la que se comunica, que diga: yo así soy, yo digo lo que pienso, pero tiene que pensar 2 veces lo que dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya su voz tiene una fuerza mayor. Es el presidente de la República y gobierna y es jefe de Estado y tiene que representar a todos. Entonces creo que esto tiene que asimilarlo el propio Andrés Manuel y llevarse esta lección. Pero eso en la forma. En el fondo lo tiene que llevar a pensar en la necesidad de que se legisle ya en la materia, Javier. Esto que has estado diciendo tú, y de que aquí en mismo Baja California tratamos de impulsarlo hace unos años, una ley, hace falta una ley que reglamente con mucha precisión cómo se ejerce el gasto público en materia de comunicación social, y hacerlo de manera transparente, democrática, buscando siempre los intereses de la difusión de la cosa pública, que es de interés de la sociedad y no de la imagen del gobernante.
no el que sirva para defender o proyectar a políticos. Este tipo de cosas que son elementales y por supuesto lo más esencial de todo, que los recursos públicos en materia de comunicación social no se utilicen con la política que ha sido siempre en el gobierno mexicano de la ley del garrote y de la zanahoria. El premio a mis incondicionales, el castigo a mis críticos, ¿no? Entonces, esto se acabó y si realmente se quiere entrar a una cuarta transformación que democratice al país, no se puede dejar de lado la relación del gobierno, del Estado en general, con los medios de comunicación. Tiene absoluta razón lo que dice Proceso en su editorial, pero la otra lección, Javier, es para el propio Proceso. Para nosotros, para los medios de comunicación, para los medios de comunicación, se cometen excesos, Javier. Sí, se cometen errores, excesos. Claro. Y se pueden, bien o mal intencionados. Y se puede decir, es mi línea editorial, es mi perfil. Se pueden cometer errores o se puede hacer de manera intencional. Claro, por ¿verdad? Eso te digo, errores y de veras buena, hemos estado también leche. observando y se hacen cosas de muy mala leche. Y tú lo sabes, como periodista, como editor, hemos sido reporteros, hemos sido jefes de información, hemos tenido como hoy, bajo nuestra dirección, un medio, y sabemos como así cuándo es cuando se puede actuar de mala leche, ¿no? Entonces, también como periodistas necesitamos aprender a ser más profesionales, claro. ¿verdad? Y como ciudadanos, mejores ciudadanos. Todo esto tiene que ser un proceso, Javier, de aprendizaje del ejercicio de la democracia, una nueva democracia, ¿no? Sí, pero también no hay que dejar de fuera, por del lado, Galicia, la misma experiencia y la misma reflexión de la misma sociedad en su conjunto, porque si algo también ha sido evidente en esta confrontación, Andrés Manuel López Obrador, algunos de sus principales colaboradores, algunos de hecho han demarcado o han tratado de conciliar o de buscar coincidencias, de buscar tratar de que esto no crezca más, aunque pues, por lo que vemos no va a parar, al menos en y ojalá plazo. Que no pare hasta que se enfoque en algo positivo como en esa entrevista. Y lo que es cierto, Galicia, es que Proceso, como otros medios de comunicación, que han mantenido una línea editorial, Galicia, crítica desde hace bastantes años, cuando menos 42 que tiene la revista, pero antes el equipo de Julio Scherer García, el papá. No hay que olvidar que el hijo ahorita está trabajando en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, sí, en el área de asesoría jurídica. Pero Julio Scherer batalló prácticamente con el gobierno, desde sus épocas como director del periódico Excelsior. Estamos remontándonos al año 1970, 71. Y desde entonces ha fijado una línea editorial que ha creado escuela en el país. Sí. Algunos odian esa línea editorial, esas formas periodísticas. Otros la vemos como algo muy importante que ha servido también como escuela. Sí, que nos ha servido nuestra formación periodística. Abrió una ventana para que entrara aire fresco a una habitación totalmente intoxicada y viciada, ¿no? En materia de libertad de expresión. Con gobiernos tan represivos como Echeverría, ¿no? Echeverría, que fue el que les da el golpe en el periódico Excelsior. Y todos los demás. Sí. Pero fíjate cómo, y ha generado por esta actitud una enorme cantidad de enemigos, pero tremenda cantidad de enemigos. Y en este momento en que existe este conflicto, ¿sí?, entre el presidente electo de este país y la revista Proceso, muchos de esos enemigos que tiene de años lo han aprovechado para echarle más leña al fuego, ¿sí? Y mucha gente bien intencionada se ha ido con esta intención malsana de estos grupos y han entonces emprendido una campaña sucia en contra de la revista que nosotros definitivamente desde aquí censuramos y repudiamos terriblemente. Sí, la revista puede cometer errores, pero como bien lo dicen ellos, los errores y los aciertos son de ellos, no se los dictó nadie, no obedecieron a ningún interés. Es como el caso que nosotros en Cuatro Vientos decimos, somos un medio libre, independiente de todo poder económico y político. Sí. Yo así considero que ha sido también Proceso. Fíjate que Martí Batres, el presidente del Senado y el líder es Ricardo,
Es el Ricardo presidente. Monreal, el presidente actual del Senado. Del Senado, ajá. Martí Batres, en una entrevista que le hacen en Aristegui Noticias, a mí me parece que ubica las cosas de manera adecuada. Primero, porque no se enfoca en la famosa portada de Proceso, sino se va a fondo en cuanto al contenido de la entrevista. Y no se va contra el entrevistador ni contra el medio, sino en este caso le responde a Diego Valadez, con razón o sin razón, pero él ubica perfectamente cómo debe de proceder. Es Diego Valadez quien está haciendo alguna serie de declaraciones y es a él al que le responde que, en opinión de Martí Batres, Diego Valadez no ha entendido de qué se trata y le precisa algunas cosas, ¿no? Donde él dice no tiene razón. Ni López Obrador no está aislado, ha habido un trabajo coordinado desde siempre, ¿verdad? Hemos tenido reuniones de todo el grupo parlamentario con el presidente electo y estamos trabajando de común acuerdo y nos ponemos de acuerdo de qué temas va a trabajar cada quien. Entonces le responde pues a él. Pero respecto a la revista dice dos cosas que me llamaron la atención y me parecen acertadas también. Dice, Proceso es una muestra de la pluralidad del país. Sí, forma parte de la pluralidad del país, primero. Y segundo, y en esto tiene también razón, hay quienes durante mucho tiempo han creído que Proceso es un medio afín a Andrés Manuel López Obrador y no lo es. No lo es. No. Ha sido un medio independiente de Andrés Manuel y de los otros políticos también. Y Andrés Manuel en varios momentos le ha dado buenos ramalazos también, ¿no? Sí, han tenido confrontaciones, incluso igual con calificativos por parte de Andrés Manuel hacia el posicionamiento editorial de la revista Proceso. Es la primera vez que le responde con calificativos, regularmente se ha guardado hay una carta, fíjate que el día de hoy la revista Proceso publica una serie de trabajos en donde se dan a conocer los puntos de vista de diferentes intelectuales, políticos, que escribieron señalando este exceso, lo que ellos consideran que fue un exceso por parte de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y en una de estas cartas se recuerda precisamente el tema de un problema que tuvieron. Mira, aquí si me das tiempo ahorita rápido te lo voy a sacar. Porque es muy interesante cómo se hace referencia a ese antecedente en el que sí hubo calificativos por parte también de Andrés Manuel López Obrador por un trabajo que publica la revista Proceso y que le hace ver Andrés Manuel López Obrador de que eso lo escribieron así por encargo de la derecha. ¿Sí? Ahorita lo voy a encontrar, pero fíjate que es bien interesante que se estén dando, te digo, este tipo de comentarios, porque nos están dando la oportunidad de conocer también y de pedir también a Andrés Manuel López Obrador y fundamentalmente a su director de comunicación. Aquí debería estar el director de comunicación social del equipo de Andrés Manuel López Obrador trabajando y estando aquí al frente de lo que está sucediendo en este caso en particular. Cuando sucede esto, podemos entender también que lo que dijo Valadez sobre cómo Andrés Manuel López Obrador, es casi siempre el pararrayos de todas las tormentas políticas se le están dando alrededor de su nueva gestión y de su papel como presidente electo. Aquí es donde uno dice, ¿sabes qué? Pues sí, efectivamente, aquí debe estar precisamente... Tómenlo como consejo. Así es. Y pues no lo vemos, ¿no? Pero ahorita voy a buscar esa carta, porque sí se hace mención a... Bueno, mientras tú la buscas, yo quiero comentar algo. Mira, sí, lo primero que tendría que hacerse es derogar lo que en el medio periodístico llamamos la ley Chayote. Usted recordará que hace ya unos meses tuvo que intervenir, en realidad hace más de un año, tuvo que intervenir una organización que se llama Artículo 19 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que un juez ordenara al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado, que se legislara ya precisamente en la materia de la ley que norma la relación entre los medios y el gobierno, el Estado. ¿Por qué? Porque ya había un acuerdo de que se hiciera así. No se hizo, ¿verdad? Había una fecha perentoria para que se decretara una ley
en la materia y lo dejaron pasar. Y como no asumían este compromiso, entonces artículo 19 pidió la intervención del Poder Judicial y por orden de un juez los legisladores tuvieron que decretar una ley, pero salió hasta contraproducente, porque la ley que emitieron fue peor que lo que ya había. De hecho, hacían legal en la práctica la costumbre del embute o del chayote, la compra de voluntades en los medios, ¿no? Y con eso, pues, dejaron inconforme a todo mundo. Claro. Y entonces lo primero que tienen que hacer es derogar esa ley chayote y luego aprobar la nueva ley, Javier. Claro. ¿Sí? Es una tarea que tienen pendiente, ¿no? Olga, ya encontré la parte. Mira, está haciendo referencia en este trabajo, en la revista Proceso, que Salvador Camarena, columnista del periódico El Financiero, él escribe la columna Financiero. Presidente para Todos. Dice, Salvador Camarena recordó en esta columna que esta no es la primera vez que López Obrador arremete contra Proceso, a la que en el año 2009 dirigió una carta expresando sus desacuerdos por supuestas calumnias para complacer a la derecha, publicadas en la revista. Entonces, recuerda también el columnista, el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, respondió: Proceso no ha sido, no es y no será incondicional. Te recuerda casi las mismas palabras de ahora, ¿no? No será incondicional de nada ni de nadie. La razón de ser de nuestro trabajo semanario son los lectores, no los hombres del poder, ni aquellos que aspiran a conquistarlo. O sea, sí hubo un conflicto 2009 y por eso, Olga Alicia, las cosas han ido creciendo ahora y concluyen en esta nueva confrontación 2009 es exactamente la elección de medio sexenio, ¿verdad? Entonces debe haber sido en medio de las campañas. Después de el tan conflictivo, el infierno desatado en el conflicto postelectoral de 2006, es para 2009, para las elecciones de medio sexenio. Bueno, sí, han tenido sus confrontaciones. No dice qué fue lo que contestó López Obrador, ni recuerda exactamente el conflicto, pero yo sí recuerdo, y la otra vez te lo comentaba, Javier, por lo menos dos momentos en que Proceso se excedió. Y uno de ellos fue cuando publicó aquel video truqueado donde aparecía López Obrador diciéndole a un padre de los desaparecidos de Ayotzinapa, diciéndole así con un gesto autoritario: cállate. Y Proceso lo publica una nota y lo da por hecho, y resulta que era un video que los enemigos de Andrés Manuel, que tiene algunos, lo truquearon, ¿eh? Y reclaman. López Obrador dice: pues eso no es cierto, ¿no? Pero no salió él públicamente a desmentirlo, sino que Proceso toma nota de que lo comenta López Obrador por allá en un meeting y corrige y reconoce el error. Pero hubo otra en 2006 donde también saca una portada así como esta que ahora reclama López Obrador, donde lo pone en un gesto así también autoritario, y dice en la campaña de 2006: la estrategia soy yo. Y son frases que él nunca dijo, ¿verdad? Y no le reclamó a Proceso abiertamente, pero otra vez lo mismo. Proceso interpreta, ¿verdad? Concluye, decide que ese es el sentido de la entrevista y pone esa frase como si lo hubiera dicho Andrés Manuel: la estrategia soy yo. Y a eso me refiero yo cuando digo que son errores. Algunos dicen: ay, son estilos, es modo. No, en mi opinión, y me dio mucho gusto ver que no era solo mi opinión, que coincidían varios periodistas. Sí, claro. Incluso Genaro Villamil. Ajá. Es un error periodístico. Sí, ¿no? Por eso te digo, mira, es permisible, y bueno, cuando estudias la carrera, una de las formas en cómo te enseñan también a que puedas, por ejemplo, a cabecear, porque también el arte del cabeceo, el de ponerle título a los trabajos periodísticos, amigos y amigas, es prácticamente todo un arte, pero también lleva una enorme cantidad
de línea editorial, de política del propio medio de comunicación con relación a los hechos que se van a describir o de los que se van a reportar o del contenido mismo de la información. Esto se puede hacer, Alicia, cuando tú estás cabeceando, puedes interpretar una declaración siempre y cuando esa interpretación que tú estás haciendo no falsee el sentido mismo de la frase, de la oración que estás utilizando para poder cabecear. O sea, eso periodística y profesionalmente lo puedes hacer, pero tiene una normatividad, una regla que es no cambiarle el sentido a la declaración. Te voy a poner un ejemplo. Y eso genera muchísimos errores cuando se está cabeceando. Ya hablamos de que fue incorrecto decir la estrategia soy yo y ponerlo con una fotografía que se ve así un hombre autoritario, casi un dictador, ¿verdad? Y que no coincidía con la entrevista, jamás fue una frase que él haya pronunciado, eso para mí fue un error. Y te voy a poner un ejemplo también que nos sucedió en la jornada aquí en Baja California. Me toca a mí editar uno de los números, bueno, de hecho editaba todo lo que era el suplemento, el semanario impreso, y publicamos un trabajo sobre los feminicidios, la cantidad de feminicidios que se estaban registrando en el estado, y yo decidí ponerle a ese trabajo ni una más, y tuve un conflicto con la directora del periódico, y me dice, es que pones ni una más y parece que es una consigna de activistas. Para mí, ni una más era un título correcto, sí, que lo podía asumir política, el periódico como tal, social, que no tenía que poner, dijo fulana de tal, porque te reflejaba absolutamente todo el sentido de un problema de los feminicidios, y además porque no iba ni con dolo contra nadie, no era una cosa con dolo, era un sentir profundo, ¿verdad? Ni una más. Yo no quise entrar a discusiones, es una cabeza, un título interpretativo, pero creo que era correcto. Yo me molesté en esa ocasión por la censura que tuve de parte de mi directora, ¿no? Pero ha habido otras cabezas que son geniales y que no se desprenden exactamente de una declaración de un título, pero que interpretan un hecho. Por ejemplo, no recuerdo cuál fue el periódico, tú te vas a acordar, Javier, pero cuando estaba agonizando Stalin y que duró mucho tiempo en la agonía y salían notas periodísticas un día sí y otro también de que ya está muriendo, hubo un periódico que sacó nada más una cabeza que decía ya. La prensa. Pero fue mexicano, periódico mexicano, así también cabeció. Y bueno, fue una cabeza genial, ¿verdad? Ya. Sí. Y no ofendía a nadie, no interpretaba nada incorrectamente, definía un hecho, ya se murió. Sí. Ya el lector podía colegir de ahí lo que quisiera, ¿no? El caso, Alicia, es que, mira, cuando... Ya hicimos un programa, un debate sobre... No un debate, pero que de alguna forma creo y espero que a nuestras audiencias, de alguna forma también les dé a conocer estas entrañas de cómo jerarquizas y cómo editorializas y cómo ejerces de alguna forma ética, responsable, socialmente también, pues la actividad en la que nos estamos desenvolviendo, que es sumamente importante para la libertad de expresión, para el derecho a la información y pues obviamente también para la libertad de prensa. Pero fíjate que este tema, y con eso concluyo, fíjate que en este tema es muy importante que quien está haciendo las cabezas sea una persona totalmente afín a la línea editorial del medio. Sí. ¿Sí? Porque cuando tú editorializas un encabezado, estás hablando a nombre ya del medio de comunicación. Estás comprometiendo al medio. ¿Sí? Y si tú vas a poner un encabezado que pueda poner en peligro, en riesgo esa línea editorial para la derecha o para la izquierda, dependiendo obviamente también del interés político que tenga un medio de comunicación. No es un medio de izquierda. Por eso te digo, pero que ponga en riesgo entonces ahí puedes estar cometiendo un problema, un problema de ética. Esta situación, amigos y amigas, definitivamente nos lleva a una conclusión. El debate sobre estos temas se debe de dar, se debe de continuar, ¿sí? Sin que, y no espantarnos de que también se califique, se adjetivice y que por eso, y eso pueda en un momento determinado romper canales de comunicación entre un hombre de Estado y un medio de comunicación independiente como lo es
la revista Proceso. Lo que no se vale es que este tipo de debates surjan por ahí, esos buitres que están revoloteando, ¿sí?, para hacer una campaña negra contra un medio de comunicación que ha sido fundamental precisamente para que se diera lo que sucedió el día 1 de julio pasado. Sí, porque tanto uno como otros tienen muchos enemigos que están aprovechando el momento. Andrés Manuel tiene muchos enemigos. Hay gente que da la vida por él, pero también hay gente que lo odia, ¿verdad? Y Proceso también tiene muchos enemigos precisamente por su línea editorial, ¿no? Que ha seguido durante ya 42 años. Entonces ahorita hay gente que está feliz de que se estén agarrando estos dos actores, pero nosotros estamos también felices porque yo quiero pensar eso, Javier, que el desenlace va a ser bueno. El desenlace esta confrontación pone sobre la mesa cuestiones fundamentales a discutir, como lo señala Proceso en su editorial, y creo que tiene que llamar la atención también del equipo de transición, de que no debe dejar de lado un tema fundamental como es la relación, definir en la cuarta transformación las reformas necesarias a la relación prensa-Estado. Punto. Sí, punto final. Oye, y bueno, Andrés Manuel López Obrador nos debe una declaración sobre esto que vamos a comentar ahora. Televisa y TV Azteca pagarán menos por prórrogas, ventajas competitivas injustificadas. Lo dice un comisionado del mismo instituto, amigos y amigas, Federal de Telecomunicaciones, que es el que le está dando este regalo por anticipado a Salinas Pliego y a este señor, al dueño de Televisa, Azcárraga. Bueno, mira, Javier, nada más para poder concluir el tema anterior, porque hay comentarios de amigos aquí de Cuatro Vientos, como Armando Duarte. Armando, nos vemos al ratito. El maestro Armando Duarte Moller dice: la libertad de expresión, como todo derecho, conlleva obligaciones. En este caso, la responsabilidad de informar con objetividad y veracidad. Opino que Proceso cometió un error al momento de cabecear la nota. O si de plano esa es su opinión, está obligado a editorializarla y no ocultarla detrás de una declaración de un tercero. Y luego José Ciprián dice: el gobierno al parecer hizo un aviso que según ya les habían... esta es otra cosa. Ese es de los maestros. José Ciprián dice que la revista Proceso, yo no sabía que él era dueño, era el ovejón Salinas de Gortari, dice, de Proceso. No es cierto eso. José Ciprián dice: buscan una entrevista con AMLO, y les replicó que era una revista amarillista y sensacionalista. Bueno, estos son los comentarios que vemos ahorita de momento, ¿no? Sí. Y sí, seguimos con la nota, Javier, porque se nos está yendo el programa ya con mucho. Sí, amigos, Televisa y TV Azteca pagarán entre un 13.6 y un 15.4% menos de lo que debió pagar por sus prórrogas a sus concesiones de televisión. Esto lo afirmó Adolfo Cuevas Teja, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tiene que ver con lo mismo que estamos platicando. Te digo, pues dice, en su voto particular, que tienen que cambiar. Por supuesto. Y que también tiene que explicar Andrés Manuel, por eso te digo, si estuvo o no, si supo o no de esto, ¿no? Necesitamos una declaración de él sobre eso. Total. En su voto particular correspondiente a la 32 sesión ordinaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde se decidió conceder las prórrogas a Televisa y TV Azteca por 20 años más a sus canales de televisión, Cuevas Tejas expresó que al Canal de las Estrellas, al Canal 5 y a Azteca 7 y a Azteca 1 se les está otorgando una ventaja competitiva sobre Cadena 3 a través de un ajuste en el precio del espectro. Desde mi punto de vista, dijo este funcionario, no existe ninguna justificación para otorgar dicha ventaja. El comisionado argumentó durante la sesión celebrada el 31 de octubre pasado que para estimular las contraprestaciones por las prórrogas de las cadenas nacionales de TV Azteca y Televisa se debió tomar como referencia la licitación IFT 1 en vez de la licitación IFT 6. Por ejemplo, de acuerdo con los cálculos de Cuevas Tejas, incluidos en su voto particular, Televisa debió pagar por el canal Las Estrellas 2.023 millones de pesos, pero el instituto determinó que pague solamente 1.711 millones, es decir, más de 311 millones menos. Eso fue lo que les rebajó.
equivalente al 15.4%. Les regaló eso, Javier. Así es, claro. Y mira, al fijar el precio de acceso al espectro para Televisa y TV Azteca a un precio menor con respecto a Cadena 3 a escala nacional y sus competidores regionales, pues se genera una desventaja competitiva a favor de aquellas. Porque tendrá un ahorro, tendrán TV Azteca, Azcárraga y Salinas Pliego, un ahorro por el pago de las contraprestaciones del espectro que les permitirá destinar recursos adicionales para la creación y compra de contenidos, mantenimiento de infraestructura, publicidad, innovación tecnológica, entre otros. Este impacto es aún más trascendente si consideramos que la temporalidad del otorgamiento de las concesiones es de 20 años, lo cual significa que durante este periodo los competidores de Televisa y TV Azteca no solo se enfrentarán a empresas con mayor conocimiento del mercado, mayores economías de escala y mayores niveles de audiencia, sino también con un precio más favorable de acceso al espectro, todos ellos elementos que permiten alcanzar mayores márgenes de ganancias. Sí, independientemente de esto, de este regalo que se les otorga, también la forma en cómo se cotizan o se cobran estas concesiones, estas contraprestaciones por el servicio, por la concesión a Galicia, para mí también son de lo más oscuras y de lo más injustas posibles, porque se deberían de tomar en consideración las enormes utilidades que obtienen estas empresas trimestralmente y que las ha llevado a acumular cantidades impresionantes de millones y millones de dólares por Galicia, sobre los cuales se debería de estar grabando precisamente los términos de la concesión, porque si tú les das por 20 años, si tú lo multiplicas esos 1.700 millones de pesos, los divides entre los 20, pues es una cantidad pichicata, ¿no? Y a cambio de esa cantidad pichicata que le entrega al erario, las enormes utilidades, se queda con unas utilidades jugosísimas, ¿no? Así es, independientemente del enorme daño que le han hecho educativa, cultural y socialmente a este pueblo mexicano. Si existiera en sus México, en nuestro código penal, una figura que pudiera llamarse culturicidio, asesinato a la cultura, estarían en la cárcel. Primero nos impone una maldita cultura machista, con sus películas y su programación, incluso hasta los programas cómicos, pegándole a la mujer, Barbajana. Sí, de toda forma. Y después este maldito consumismo para beneficiar a grandes compañías de bebidas con alta graduación alcohólica, con el tema de los cigarros y todas las demás porquerías de comida chatarra, como tú lo estás diciendo. Oye, entonces estamos hablando de un daño que tampoco se toma en consideración en el momento de medirles estos bárbaros. Por eso, el daño hecho a la sociedad. Por eso hay grandes estudiosos, tú sabes, de este tema de las concesiones de los medios de comunicación en México, que han estado diciendo, bueno, esto contó con la aprobación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no ha dicho Andrés Manuel? No se ha posicionado con el tema. Si sí o si no. Estamos hablando de este tema, de lo que está pasando con Proceso, inmediatamente hay una respuesta. Y aquí, el silencio total, como si no esto fuera también prioritario para el país. Incluso hay por ahí una nota aislada, Javier, donde López Obrador externa elogios a Televisa como una gran empresa, orgullo de México, ¿no? A mí me cuesta muchísimo trabajo dar crédito a esas palabras en boca de Andrés Manuel, pero tiene más que lo que haya dicho en ese sentido, es que estamos refiriendo ahorita de los contratos a las empresas, ¿no? Así es. Bueno, y por otra parte, Javier, el desenlace, ya lo que parece ser el desenlace del conflicto que se había iniciado con el aeropuerto internacional y que se arriba a buen puerto, no cayó el país en la catástrofe, no se nos vinieron las 7 plagas del apocalipsis, no se devaluó el peso frente al dólar más del deslizamiento natural que lleva, normal de hace muchos años. No se cayó la bolsa de valores, no se fueron del país los inversionistas, al contrario, se pusieron de acuerdo los que ya estaban comprometidos con el aeropuerto en Texcoco de analizar con el nuevo gobierno que va a encabezar López Obrador los términos de los contratos para ser efectivos, los que ya había, y evitarse problemas de denuncias, amparos, etcétera.
justo en el día en que López Obrador anunció el fin de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, estaban en activo 129,082,510,000 pesos de 24 contratos. Vamos a poner en cifras cerradas 130,000 millones, ¿no? En los que estaban inmiscuidos 44 empresas nacionales y extranjeras. La mayoría de estos contratos, cuenta Daniela Barragán, periodista del portal Sin Embargo, tienen una fecha de conclusión en diciembre de 2018, en 2009 o hasta el 2021. Son de obra pública. El resto es de bienes y servicios y otros relacionados con la obra, de acuerdo con el contrato disponible en el portal del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Desde aquel lunes 29 de octubre, fecha en que el presidente electo respaldó el resultado de la consulta, los empresarios del nuevo aeropuerto han mostrado calma frente a la decisión del gobierno que está por entrar en funciones. Se ha dicho que trabajarán ahora en el aeropuerto de Santa Lucía y que hay voluntad de ambas partes para terminar el proyecto. Otros han descartado la vía de la demanda. Esa fue la declaración de Hipólito Gerard, de la constructora Vía, y obviamente relacionado políticamente con cuñado de Carlos Salinas de Gortari, que tiene uno de los contratos más costosos, de 84,000 millones de pesos. 84,000 millones de pesos, ¿eh? Casi 85,000. Vea usted. Y está aún vigente estos contratos. Nos explicaron que conforme a la ley se finiquitará. Bueno, eso ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo el propio Hipólito Gerard? Sí. Nos explicaron que conforme a la ley se finiquitará el proyecto del nuevo aeropuerto, por lo que ambas partes mostraron voluntad de avanzar en la terminación de este proyecto. Y bueno, sin embargo, entonces nos da la lista de estos contratos, amigos y amigas, y de las empresas que son dueñas de estos contratos. Coconal, usted recordará, ya hemos platicado aquí de esta compañía, que tiene un contrato por 7,926 millones de pesos. La Peninsular Compañía Constructora, propiedad de Carlos Hanron, con un contrato por más de 7,000 millones de pesos. Junto con Prodemex y operadora Sixa, hasta Daldi, Mina, en un contrato por 6,498 millones de pesos. EICA, Flour e Industria de Hierro, con dos contratos, uno por 4,000 millones y otro por 3,000, perdón. Uno por 4,267 millones y otro por 339,000 pesos. Ah, caray, no, 3,665,000. Entonces está mal. Uno por 4,267. ¿Y otro por? Y otro por 3,700 millones. Y la empresa del socavón, imagínese usted, ahí está metida también, Sacir Epcor, que tiene un contrato por 1,399 millones de pesos. La constructora también, Aldesem y Aldesa, con un contrato más por 1,242 millones de pesos. Esos van a ser los grandes ganadores con este tema. Bueno, ¿qué te parece si dejamos lo de la marihuana para mañana? Sí, está muy bueno, conjuntamente con las notas las notas regionales, sí, se nos quedaron. Y nada más mencionar, por lo que nos están informando, amigos y amigas, parece ser que, tal y como lo anunció la presidenta del Congreso de Baja California, Rocío López Gorosabe, el gobierno del estado ya está anunciando, dice José Ciprián, pero bueno, vamos a estar esperando que lo confirmen, porque aparentemente se está avisando que ya se está depositando el dinero que se les debe a los maestros jubilados y pensionados, que usted sabe tienen aquí un conflicto, ¿no? Están buscando desde hace rato pues ver qué es lo que va a suceder. Ahorita voy a revisar a ver si se mandó algún comunicado de prensa por parte del gobierno del estado respecto a que si se les aplicó o no este dinero, Galicia. Ok, entonces ¿te parece que dejemos todo el tema de la marihuana para mañana? Porque es un tema muy amplio además, ¿no? Me parece muy bien, Galicia. Me parece muy bien. Y pues vamos a terminar. Déjame checar estas, entro como loco buscando a ver si aquí, a ver si me llega por acá. A ver, el español, comunicación social. No, amigos, todavía no nos ha llegado el comunicado de si llegó o no llegó, si se está depositando ese dinero. Para los jubilados, el único comunicado que tenemos es que los maestros no van a levantar su movimiento hasta que tengan el cheque ya cobrado
en el banco. Así es, Olga Alicia. Pues queremos agradecerle muchísimo, amigos, amigas, de que estén con nosotros el día de hoy. En un rato más vamos a tener otro programa, Olga Alicia. Sí, por eso estamos despidiendo ya No se vaya, si tiene usted interés precisamente en este tema del magisterio, su lucha por las pensiones y jubilaciones, pero también en el tema más general que nos incumbe ahí sí a todos, la reforma educativa, la derogación de esta reforma y qué sigue para México, pues no se pierda el próximo programa, que en unos minutos más empieza con el sociólogo, el maestro Armando Duarte Moller. Betty Alicia Watanabe, un saludo, mi estimada Betty. Dice, las televisoras de nuestro país se iniciaron seguramente con políticas diferentes a las de los países desarrollados, sí, y el gobierno totalmente complacido porque el pueblo se entretiene con sus programas absurdos. Sí, sí, Betty, Alicia, y ¿sabes qué? Hace falta, nada más así rápidamente, que el nuevo gobierno se plantee crear una televisora estatal, una televisora del estado, no del estado de Baja California, sino del estado mexicano, ¿verdad? Pero abierta a la sociedad, para hacer programas de calidad. Para mí sería así como ir al paraíso, pensar en que pudiéramos tener acceso a ese medio, diferentes periodistas, productores, creativos, en fin, y elaborar programas bellísimos, interesantes, como los que menciona aquí Betty, que existen en muchas partes del mundo, que lo hacen a partir de televisoras estatales, Javier. Eso está la BBC de Londres, del Reino Unido. Ese es un canal, esa es una televisora y es un medio de comunicación público. Exacto. Y tiene unos contenidos impresionantemente buenos. Eso necesitamos, que la cuarta transformación de la que habla Andrés Manuel haga una reforma a fondo en los medios y que cree también la televisión del Estado. Fíjate que, aprovechando ahorita lo que estoy recordando, no recuerdo el nombre de qué funcionario del próximo gobierno, pero que está vinculado, no sé si la nueva titular de lo que va a ser la Secretaría de Cultura, pero ya plantearon eso, de que los canales de televisión del Estado, que es Canal 22, Olga Alicia, van a hacer una modificación importante en su forma de hacer televisión y en su forma de hacer radio, porque sí quieren entrar a la competencia con la televisión comercial concesionada. Así no sé. Sí. Está también las patas de Jorge. Raquel Camacho, gracias. Joaquín Gabriel Bolio, muchas gracias. Profesor Miguel Alberto Navarrete, Taxis Jesús Núñez, Clau Flores, muchas gracias a todos ustedes. Ana Villalaz también, muchas gracias. Raquel Camacho, Mario Gómez, Clara Valencia, ¿qué tal? Naleb Raciu, ¿qué tal, Naleb? Qué gusto saludarte. Nos da mucho gusto que estés con nosotros también. Bonnie Hernández, José Ciprián, déjame ver por acá, la maestra Tete Manríquez, Naleb Raciu dice, en mis momentos de meditación me queda claro que Donald Trump es un detonador para despertar a los durmientes estadounidenses a través de más sufrimiento. ¡Qué barbaridad! Por la vía del viacrucis. Tete Manríquez dice, amigos, aquí en el plantón con los jubilados, el gobierno del Estado sigue tomado por nuestros compañeros valientes del CETE, el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, que aquí durmieron. Estamos en espera de noticias verdaderas. Tete, si nos puedes confirmar, nos dicen que ya se depositó y que ya se les avisó a los maestros que ya se les depositó su dinero, los más de 30 a 40, 400 millones de pesos que les deben a los maestros. A ver si nos puedes dar alguna información al respecto, mi estimada Tete. Muchas gracias. Y no te olvides, Tete, que tenemos una cita aquí mañana a los Cuatro Vientos. Perfecto. Sí. Armando Duarte, de nueva cuenta, en un momentito ya de seguro vas a estar por acá. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Fernando Ramírez, doctora Dulce Velázquez, Loli Cervantes, también por acá está Armando Duarte, Enrique Velasco, que también nos mandó un saludo. Enrique? Bueno, Olga, pues sí, vamos a cerrar este programa y pues muchísimas gracias. Denos ¿cuánto tiempo crees? ¿Unos 15 minutos? Pues que 15, 20 minutos. Que venga nuestro invitado y unos 15, 20 minutos empezamos. Bueno, amigos, vámonos con música y les agradecemos mucho el que hayan estado aquí con nosotros en Cuatro Vientos, muy amables. Hasta pronto. Hasta pronto. La cuatriseña. Perdón, se me había olvidado. Cuatro Vientos. Cuatro vientos. Periodismo en red. Tenemos paciencia, continuamos con el problema técnico. Ya en un momentito más esperemos estar ya al aire también con nuestro portal Cuatro Vientos. Ningún problema. ¿Sí? Ninguno. Te platico un problema.
tengo hambre. Exactamente.